Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles en este su programa Descubriéndonos. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos. Hoy nos toca estar solitos, Mau, ¿cómo estás? Muy bien, Lucy, ¿tú? Bien, muchas gracias. Como siempre, Me encantada de gusta compartir todo. el espacio contigo. Y traemos un tema interesante porque, como bien lo comentábamos antes de comenzar a empezar de comenzar con el programa, es un tema que estamos recibiendo cada vez más en espacios de consulta y pues bueno, importante hablar de él porque es preocupante. ¿Qué es el narcisismo? No sé, Mau, tú, pero yo he recibido a muchísima gente que ya llega con un conocimiento absoluto de lo que representa el narcisismo como una patología, pero además con un nivel de especialidad en el que ya hasta saben cuáles son los pasos que siguen, el lugar en el que se colocan, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Vienen ahí una serie de procedimientos inclusive, ¿no? Vienen, ya hasta son anglicismos porque empiezan con un Bob Lombing, que es decir, así como que me atrapan con un chorro de amor y luego ya me ghostean y entonces van haciendo así como que ya están los procedimientos. Y entonces, eh, pues creo que es importante que lo hablemos porque la realidad ¿es así un procedimiento como ellos lo determinan? ¿O qué es a donde tendríamos que ir a poner el acento? Bueno, yo diría que en primera instancia lo importante es ubicar qué es eso del narcisismo, porque en efecto, lo comentábamos, Luz, hay una especie como de frecuente y regular comentarios en torno a mi jefe es narcisista, mi pareja es narcisista y me encontré con un narcisista y bueno, con una connotación prácticamente así muy negativa, con características muy casi nefastas, es terrible eso y etcétera, etcétera, ¿no? Y en efecto, hay como una especie de categorización así sumamente delimitada de paso uno, paso dos, paso tres. Ok, bueno. Eh, es de llamar la atención y bueno, uno, dos, por ejemplo, para Freud el narcisismo era una parte constitutiva de nuestra subjetividad. No hay prácticamente persona que no tenga esta etapa para Freud. Es una etapa que constituye, es parte de nuestra subjetividad. Ciertamente, cuando una personalidad está dominada por la parte narcisista, evidentemente que para Freud incluso esto lo aproximaba a una cuestión de psicosis. ¿Ok? Pero entonces, ¿dónde está el problema de este asunto? Es pensar que el narcisismo por sí mismo es algo negativo, cuando en realidad, lo que desde mi perspectiva o lo que yo alcanzo a ubicar y tú lo comentabas un poquito antes de entrar, Luz, es que en efecto, más bien lo que se muestra con este tipo de designaciones es una forma de abuso. Son personas que abusan. Ujú. Entonces, bueno, cuidado porque el narcisismo, bueno, según Freud, y no solo Freud, o sea, prácticamente el psicoanálisis, y me atrevo a decir que no solo los psicoanalistas, sino en realidad psicólogos o gente, psiquiatras, evidentemente que el narcisismo es una parte de nuestra subjetividad. Ciertamente, si una persona cae o su referente es exclusivamente el sí mismo, entonces sí podemos hablar de una personalidad, digamos, con este tipo de rasgos, ¿no? Entonces, hay que ser un poquito precavidos porque el narcisismo en sí, por sí mismo, no es algo ni negativo ni positivo. Es parte de nuestra subjetividad. Claro. Como bien lo señalabas, Mauricio, de esto que estábamos comentando antes de entrar, a mí hay algo que me preocupa mucho. Y lo que me preocupa es que de pronto tenemos conceptos que se ponen de moda y me parece que el narcisismo está siendo uno de ellos. Y entonces ya no permite identificar todo lo que el narcisismo está envolviendo para ocupar ese concepto en específico. Y entonces se pierde la dimensión de lo que está ocurriendo alrededor. Entonces,
tú ocupaste, por ejemplo, ahí la palabra de abuso. Muchísima gente pierde de vista que en el camino están habiendo una serie de circunstancias en las cuales se está sufriendo abuso, se están dando cuenta que están siendo maltratados, que están siendo abusados, que están siendo señalados, en ocasiones burlados. Y todas estas palabras que están ahí, que de alguna manera podemos estar diciendo, ouch, algo me está pasando, las pasamos por alto, las metemos adentro como de una coraza que se llama narcisismo, y entonces perdemos de vista todo eso que está ocurriendo. Y perdemos de vista que eso va teniendo pasitos. O sea, empieza uno, no doy cuenta, empieza el segundo, no hago caso, empieza el tercero, y entonces no voy poniendo atención a este tipo de cosas que de alguna manera me están haciendo sentir mal, me están lastimando y entonces tienen que ver con ese asunto del narcisismo, pero ya hasta que está como muy avanzado, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, porque entonces todos estos conceptos que están allá adentro involucrados se pierden de vista. Y entonces, inclusive hasta para que alguien los externe, les cuesta mucho trabajo. Y cuando dicen, ah, bueno, es que soy víctima de una persona narcisista, entonces se pierde todo aquello que está allá adentro que tiene que ver con eso que me estuve tragando, que me dolió, que me lastimó, que me hizo sentir mal y que no estoy denominando y que no le estoy dando, digamos que su espacio, ¿no? Em, Bastante entendible que lo pienses por ahí, porque en realidad, si somos muy concretos con esto, uno nunca se encuentra con un narcisista. En dado caso, ¿por qué yo permití que esa persona entrara a mi vida? ¿Por qué yo permití que esa persona, por ejemplo, eh, más que pensarlo como, ah, está enfermito o tiene este tipo de trastorno, en realidad, ¿por qué carambas he permitido que alguien así entre en mi vida? La pregunta sería esa, porque en realidad el problema es que uno no se encuentra así por casualidad, ¿no? Hay algo que nos implica en esa elección. Hay algo que nosotros permitimos para que eso ocurriera en efecto. Ujú. Entonces, simplemente diagnosticar o pseudodiagnosticar una relación poniendo el acento es que, claro, es narcisista, hace a un ladito el por qué yo permití que supuestamente, si es que así fuera, un narcisista estuviera ahí. Y creo que lo relevante de esto es por qué pasó eso. Porque en Mm. efecto, como tú lo señalas, esto acaba generando una especie de victimización. Soy víctima de un narcisista. Cuando puede que sí, pero también puede que simplemente sea una forma de eludir el cómo es que yo permito que estas personas avancen en este territorio que acaba convirtiendo la relación en una relación de abuso. Ujú. Claro. Y además, eso que acabas de decir ahorita me parece muy importante. Avancen. Porque cuando tú entras, por ejemplo, a todos estos pues todos estos temas de YouTube, de TikTok y demás que ya tienen ahí muy caracterizado todos los pasos a seguir del narcisista, lo que es importante que demos cuenta es que digamos que es un procedimiento que va avanzando, ¿no? O sea, hay una primera etapa y entonces me atrapa y entonces yo estoy ahí maravillada porque entonces es súper amoroso y entonces me conquista y demás y entonces por ¿Encantador fin o encantadora? encontré. Exacto. Bueno, siempre lo digo. Exacto. Entonces, he encontrado a la persona perfecta. Era la persona que siempre andaba buscando. Era mi media naranja. Digo, todos estos términos que hemos tocado en algunos otros momentos. Entonces, ahí ahí hay cosas ya que preguntarse, ¿no? Y luego vamos a la que sigue. ¿Por qué de pronto eso cambia? ¿Qué ocurre? Ahí hay otra cosa que preguntarse. Luego me dice que yo digo cosas que no digo, o que yo hice cosas que no hice, o que yo soy una persona que a mí me lastima que me esté diciendo. Entonces, van todos esos pasos que digamos que es muy fácil que nos los encontremos, digamos que en estos videos de los que estoy hablando. ¿Y qué está pasando con nosotros? Por eso me gustó esta palabra que pusiste de avance, porque efectivamente van habiendo pasos en los que nosotros simple y sencillamente estamos con los ojos cerrados, no viendo nada de lo que está ocurriendo ahí y no preguntándonos con estos avances que están haciendo y que no nos estamos haciendo cargo de eso.
Entonces, eso es bien importante, porque entonces, esto que tú dices, o sea, vamos por la vida encontrándonos narcisistas y entonces hay miles de narcisistas por la calle que están esperando a ver a quién casan, o nosotros tenemos que preguntarnos qué está pasando para que entonces en nuestro vínculo con los otros, cuando pasan ciertas cosas, nos atrapamos. Y entonces permitimos el avance y no damos cuenta que estamos teniendo heridas y que estamos ignorando las heridas. Sí, por supuesto, y que particularmente esto que tú señalas, yo voy a dar un poquito de tiempo para revisar esos videos porque no he visto yo esos videos, pero en efecto, digamos, uno de los de las condiciones que más se marcan es eh, me controlan. Bueno, si alguien controla, es porque del otro lado algo permitió ese control en alguna medida. Y el Claro. avance creo que muchas veces tiene que ver con esta cuestión en donde ese control en efecto va abarcando otros espacios, ¿no? Entonces, bueno, nunca una relación es solo de uno. Siempre hay dos involucrados. ¿Y cómo se juegan esos dos? Bueno, una parte eh, de esa situación me corresponde, otra no, por supuesto. Pero de verdad, es un poquito complicado que simplemente se convierta esto en un pseudodiagnóstico, porque bueno, entonces entiendo todo y este es un narcisista, ¿no? Y es por eso. Entonces hay que evitarlos o hacernos a un lado. Bueno, si no comprendemos por qué un narcisista pseudo o pseudo narcisista puede entrar así, bueno, lo que va a ocurrir es que la próxima muy probablemente va a ocurrir lo mismo, y la que sigue, y la que sigue. Entonces, bueno, lo importante es, ok, si de algo sirve que puedan ubicar este teórico narcisismo, bueno, está bien, pero cuidado, ¿no? Porque no es que sea malo por sí, en sí mismo. Claro. Todos estamos involucrados en ese asunto, ¿no? Lo otro es lo realmente más importante, ¿no? Acabas de decir algo muy importante. Una relación que realmente es una relación es de dos, no es de uno. Cuando ya estamos hablando de ese tipo de circunstancias en los cuales uno está muerto y solamente el otro es el que está manipulando y moviendo toda la relación, ahí no hay relación. Entonces, desde ahí habría que empezar a preguntarnos. Y todas estas cosas son cosas que se anulan cuando simple y sencillamente nosotros catalogamos al otro y hacemos un diagnóstico rápido de decir, es que es un narcisista. Y entonces yo, ¿en qué momento pasó que yo llegué a un punto en el que mi relación no es relación? En el que yo no tengo un lugar en esa relación, en la que yo no estoy a gusto, en la que yo no me siento, digamos que, con la posibilidad de poder discutir y tratar de llegar a acuerdos, de construir circunstancias que propongan veredas de ambos, ¿no? Claro, y bueno, no porque hagamos un pseudo diagnóstico en realidad estamos resolviendo algo, más bien estamos tapando algo. Por eso es un poquito importante, es importante señalar esta cuestión de que, a ver, sirve de mucho saber si es narcisista o no, o en realidad lo importante es por qué yo permití que alguien así entrara en mi vida. Yo lo dejo ahí como pregunta, pero creo que es mucho más relevante qué está pasando para que yo permitiera que alguien así entre en mi vida, ¿no? Claro. Pues bueno, creo que muchas preguntas con relación al tema del narcisismo. Espero que lo que hemos planteado acá, pues les permita repreguntarse respecto de este tipo de circunstancias que de pronto tenemos en nuestro entorno y no dar las cosas por sentadas, sino más bien el ver qué pasa conmigo, cómo estoy yo, esto que en lo que hemos insistido continuamente. Pues muchísimas gracias, Mauricio, muchísimas gracias a todos y todas los que nos estarán viendo en nuestro programa. Reciban saludos y nos encontramos en la próxima. Saludos, Gracias. saludos, hasta luego a Hasta todos. pronto.